bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Qué quiere decir Hosana? Eso les dije el jueves y les dije que hoy les iba a decir. Hosana, hermanos, es en español la conjunción de dos palabras que quieren decir sálvanos ahora. Eso quiere decir Hosana. Sálvanos ahora. ¿Se da cuenta? Si nos ponemos a pensar y podemos imaginar en nuestra mente la escena, vemos una multitud de más de 2,5 millones de personas elevando más una plegaria que una alabanza. No eran alabanzas las que estaban elevando a Cristo o dirigiendo a Cristo. Era una oración de ayuda. Sálvanos ahora, tú que vienes en el nombre de Dios. Y es irónico si se pone a pensar, porque estaban orando a la persona correcta. Si hay alguien que los podía salvar, ese era Jesús de Nazaret. No más que ellos pensaban, sálvanos de los romanos. Su mente estaba fijada en las cosas materiales. El Mesías que ellos tenían en mente era un Mesías político. Era un Mesías guerrero. Por eso es que lo aclamaban con palmas. No es casualidad. No es que se las hallaron y las empezaron a agitar. Las palmas, hermanos, eran el símbolo de fuerza en la antigüedad y específicamente en los pueblos del oriente. Las palmas eran con lo que se saludaba a los guerreros cuando regresaban de la batalla. Pero el rey al que ellos clamaban y al que le estaban alabando con las palmas no era un guerrero. Él los iba a salvar, pero no matando. Él los iba a salvar muriendo. Y la ironía es que los iba a salvar muriendo a manos de esa misma multitud que hoy lo estaba aclamando. Y que 5 días después iba a estar pidiendo a gritos su muerte. Pero fíjese, hermano, cómo aquí el Señor Jesús no rechaza las alabanzas. En otras ocasiones, cuando Él sacaba un demonio y el demonio empezaba a decir, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, lo callaba. Esta vez no. Esta vez el Señor recibe las alabanzas porque son legítimas, son justificadas, porque Él es el Rey de Israel que viene en el nombre del Señor. Él es de hecho el único Salvador. Y Él se está presentando como el Mesías. Uno muy distinto, sin embargo, al que la gente pensaba. Es lo que el Señor trata de demostrarles, inclusive desde cómo llegó. Porque Él no llegó en un caballo blanco. Los conquistadores llegaban en un caballo. El caballo es símbolo de guerra. El caballo es símbolo de conquistador. Él llegó sentado en un pollino, en un asnillo, dice Juan. Y el asnillo en Israel es símbolo de paz. Y eso es lo que Él estaba tratando de decirle. Él no es un Mesías político. Él los iba a salvar de sus pecados. Y en esa dualidad de pensamientos es que el Señor Jesús lo aclama. Ahora, dijimos al principio que el propósito de este mensaje es que comprendamos cómo Juan entreteje en la narrativa histórica con el cumplimiento de las profecías y con el testimonio de quienes presenciaron la resurrección de Lázaro, porque esas son dos pruebas irrefutables de quién es Jesús de Nazaret. Así que veamos primero qué profecías se cumplieron el domingo de Palmas. Vamos a leer los versículos 13 y 14, por favor.
Tomaron ramas, dice la Biblia, de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Estos dos versículos, el 13 y 14, que describen a Jesús yendo a la ciudad y la gente aclamándolo, esa escena cumple al pie de la letra, así, al pie de la letra, dos profecías del Antiguo Testamento. La primera está en Génesis 49:10. Otra vez las profecías del Mesías se remontan al inicio mismo de la historia de la redención. Miles de años antes que el Señor Jesús viviera en su naturaleza humana. Génesis 49:10. Este es Jacob dando la bendición a los 12 hijos que tuvo. Cuando llega a Judá, fíjese lo que dice. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. El cetro, hermanos, es un instrumento que solo el rey puede empuñar legítimamente. Es un instrumento de autoridad. Silo significa literalmente al que le pertenece. Así que la profecía quiere decir que el cetro de Israel pertenece a un miembro de la tribu de Judá, y que un día esa persona empuñará el cetro y gobernará con él. Yo le pregunto, ¿quién es Silo? ¿A quién le pertenece el cetro de Israel? A Jesús. Ahora mire la siguiente frase: y a él se congregarán los pueblos. Una pregunta más: ¿qué fue lo que pasó cuando Jesucristo entró en Jerusalén? ¿Qué fue lo que hizo la gente? Congregarse alrededor de él. Exactamente como la palabra de Dios lo había predicho en el libro del Génesis. No solo eso, fíjense lo que dice el siguiente versículo, Génesis 49:11. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. El primer libro de la Biblia, hermanos, declara que el Mesías vendrá, que va a usar un pollino como su transporte cuando entre a la ciudad, y que la gente se congregará a su alrededor. Y eso es exactamente lo que pasó el domingo de Palmas. Hermanos, eso debe darnos una idea de la exactitud de los planes de Dios. ¿Ve por qué le decía hace un momento? Dios no tiene planes contingentes. Dios no tenía preparado un caballo por si los dueños de los burros no se los querían prestar al Señor. Él sabía que al decir el Señor los necesita, el dueño se los iba a prestar. Todo está planeado de una manera exacta, con una precisión, pudiéramos decir hasta matemática, en los planes de Dios. Y usted me puede decir, bueno, ¿qué tal que Jesús, él quería hacerse pasar por el Mesías? Él había leído el Antiguo Testamento, sabía lo que decía Génesis 49. ¿Qué tal si él arregló todo? Alquiló los burros, se sentó en ellos y se fue a la ciudad. Bueno, probablemente el alquilar los animales hubiera sido posible, pero ¿y la gente? La reacción de la gente, eso nadie lo pudo haber arreglado. Eso fue una reacción espontánea de la gente. Eso fue el cumplimiento de la profecía
del Génesis. La gente estaba allí por iniciativa propia, y por iniciativa propia también habían decidido gritar los hosanas, congregados alrededor de Jesús, tal como se predijo desde el Génesis. Así que la gente estaba dando la bienvenida al héroe conquistador que ellos pensaban que era Jesús, su Mesías político. Eso pensaba la gente. ¿Qué pensaba Jesús, hermanos, cuando iba entrando a Jerusalén? En otro pasaje paralelo, Lucas nos lo dice, Lucas 19, fíjese cómo iba entrando el Señor Jesús a Jerusalén. La gente estaba alborotada, la gente estaba entusiasmada. Mire cómo estaba Jesús, Lucas 19, 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mientras la gente lo aclamaba, el corazón de Jesús estaba roto, porque Él amaba a esa ciudad y sabía el futuro que le esperaba. Y esta vez, no por empatía, como ocurrió con la muerte de Lázaro, pero esta vez de tristeza, el Señor Jesús lloró. Llegamos entonces a los versículos 14 y 15, en donde vemos la otra profecía que el Señor cumplió ese día. Juan 12, versículo 14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Juan está citando aquí la profecía que 600 años antes Zacarías había proferido en relación al Mesías. Zacarías 9, versículo 9. 600 años antes dijo: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Una profecía precisa que Jesús cumplió precisamente. Él no llegó como un guerrero, ya lo dijimos. Él llegó como un príncipe de paz y cabalgó sobre la amistad o sobre el animal que representaba la paz, para dejarlo claro. Cuando un rey llegaba en un corcel blanco, porque significaba que llegaba en son de guerra. Si no llegó Jesús, Jesús llegó en un asnillo que significaba la paz. Eso es en el domingo de Ramos, al inicio de su pasión. El libro de Apocalipsis nos pinta un panorama muy distinto, porque el libro de Apocalipsis nos dice cómo vendrá el Señor Jesucristo cuando regrese a consumar el reino. Apocalipsis 19, versículo 11. Fíjese en qué vendrá Jesús cuando regrese a consumar el reino. Apocalipsis 19, 11. Entonces vi